empezamos, ¿ok? Alberto González. Presente, profesora. Edwin. Presente. Yolanda. Presente, profe. José Miguel. Presente, profe. Ok, Brian. Clara Montes. Margarita. Presente, profe. Diana Rodríguez. Presente, profe. Ana Laura. ¿No ha llegado? Ok, bueno, vamos a iniciar. El día de ayer les pedí que buscaran las definiciones de agonista, antagonista, bueno, agonista nada más, agonista parcial, antagonista competitivo y no competitivo. Ténganlo a la mano para cuando lo retomemos, ¿sí? Vamos a continuar con la presentación que ayer les estaba mostrando y vamos a hablar de algunos términos que ayer ya no detallamos. Entonces les voy a quitar tantito mi cámara y les voy a poner mi pantalla para que ustedes la puedan ver. Brian, ¿ya llegaste? Sí, profesora. Ok. Nada más faltaría Clara y Ana. Ok. Presente, profesora. Ana, ok. Perfecto, pues continuamos. Bueno, cualquier cosa me interrumpen, me dicen, levantan la mano o algo, ¿ok? Les voy a poner la presentación que tengo. Alberto, ayer vi hace rato que me pusiste cómo se usa el señalador en la parte de abajo, ¿verdad? Sí, así es, pero creo que no entro bien a la pantalla. Ahora sí que sería como la tercera opción. La tercera opción. Es que a mí ahorita me está pareciendo que ustedes están viendo la pantalla, la presentación de PowerPoint, pero, ¿cómo les digo? No me pone otros botones más que la de participantes. A ver, en la parte de abajo no está el que me dabas. Configuración de dispositivo, opciones de la reunión, notas, detalles, pantalla. No, porque tú me ponías algo abajo, lo vi hace rato de rápido. Pero bueno. Entonces no ven mi puntero. No, profe. No, profesora. No, profe. Debe entrar en Desktop Windows y ya de ahí hace la presentación y sí se ve el puntero y cómo se pinta la presentación, pero O sea, en PowerPoint. no, ahora sí que no tiene que ser directo en PowerPoint. Ahorita le envío la imagen. ¿A dónde es? Sí, la vi que la pusiste. A ver, otra vez la puedo ver. Pero no me da esa opción. La de escritorio. Ajá. Sí, es que aparece una pantallita y dice Desktop Windows y ya ahí se mete. ¿A la izquierda? Sí. A ver. Digo, para que les señale algunas cosas que sí quisiera mostrarles, a ver.
cuando das compartir pantalla y tienes los botones en Desktop Windows. A ver, vamos a ver si es cierto. Es que a mí no me pone más que lo único que veo es a ustedes en sus nombres, no hay otra cosa. Ah, ya. Ujú. Si les mostrara mi pantalla, la verían así. Sí, bueno, es que en el video que le envié, viene más específico como bueno, Ahí está mi pantalla, ahí la tienen. Ajá, ese botón que tú muestras, ese no lo tengo. Todo está arriba. Ajá. Pero bueno, si no se los voy comentando y lo hablamos. Ok, ayer nos quedamos aquí justamente. Tenemos también que comentar que algunos fármacos o sustancias actúan. Ya no se escucha, profesora. No se escucha, profesora, todavía. Tiene el micrófono silenciado, profa. Hola. Perdón, se fue otra vez mi internet, algo está pasando, pero bueno, ya pude regresar. Continuamos. Nuevamente les voy a compartir mi pantalla. Ahora sí me escuchan.
Ok. Les decía hace ratito que el día de ayer hablábamos de los antagonistas y agonistas. Algunos agonistas podrán funcionar como estos activadores alostéricos, de tal manera que, aunque no están actuando en el centro activo de esta enzima, por ejemplo, están generando actividad a nivel enzimático o a nivel, por ejemplo. En dado caso de que sean un antagonista, pueden funcionar también como un inhibidor alostérico, ¿sí? De tal manera que se unen a un sitio diferente al sitio activo, pero están generando inactivación de esta enzima, ¿sí? Entonces, eso para precisar, porque ayer creo que no se los recalqué tal cual. ¿Es así? ¿Me escucharon? ¿Todo bien? Sí, profa. Sí, escuché, profe. Muy bien. Sí. Gracias. Voy a continuar entonces. Vamos a comentar algunas cosas. Términos que ayer también ya no precisé. Fíjense, nosotros decíamos de que los fármacos, ¿qué son? Sustancias. Pero dentro de esas sustancias vamos a encontrar muchas. Y podemos decir que cualquier sustancia de origen externo se considera un xenobiótico. Pueden ser medicamentos, pueden ser drogas de abuso, pueden ser fármacos, pueden ser tóxicos, toxinas, venenos, cualquier sustancia que se genere en el ambiente. Podemos pensar plomo, cualquier metal pesado, etcétera. Entonces, a partir de ahí podemos decir que xenobióticos son todas las sustancias que están generándose externas al organismo vivo y que de alguna forma llegan a interaccionar con un sistema biológico, en este caso puede ser el humano. Entonces, ahí tenemos diversas clasificaciones. Una de ellas serían los fármacos, otra los medicamentos, las drogas de abuso, los tóxicos, los venenos o toxinas incluso. Entonces, ahí tenemos una variedad. ¿A qué voy con esto? A que diferenciemos muy bien. Cuando hablamos de un medicamento, estamos hablando de una sustancia que es ajena al organismo. Fíjense, o sea, también es un xenobiótico, pero que tiene un efecto, ¿sí? en el organismo, ya que genera cambios bioquímicos, modifica procesos fisiológicos, y generalmente son aquellas sustancias que se consideran de diseño farmacológico y que tienen una estructura específica para generar una acción terapéutica, básicamente. Y entonces se conoce que generan un beneficio para la salud, ¿verdad? Y que es controlable ese beneficio o ese efecto. Por ejemplo, una mejora a nivel, podemos decir, de la temperatura, un antipirético, o una mejora a nivel de dolor, o prevención de una infección. Lo que ustedes piensen, pero que tiene un propósito terapéutico, es un medicamento y que ya se conoce cómo actúa y cómo genera este efecto. Por eso se dice que es un cambio controlable. ¿Me escucharon bien? ¿Sí? Sí, profesora. Sí, profesora. Ok, gracias. Entonces, ahora, si hablamos de fármaco, les puse directamente las definiciones para que lo vayan razonando y vayan tomando sus notas. Pueden trabajar en bloc de notas o donde ustedes consideren en su libreta. Fármaco es aquella sustancia que tiene un origen diverso, ¿sí? Puede ser animal, planta, sintético, etcétera, que tiene un efecto preventivo, terapéutico, diagnóstico, de control, pero que no necesariamente es un medicamento. También puede tener un efecto lúdico, como puede ser la cafeína, la nicotina, la teofilina, el alcohol. Cualquier sustancia puede ser un fármaco, aunque muchos de ellos sí se emplean con fines
terapéuticos, diagnósticos, etcétera. Ahí no sé si queda bien diferenciado entre medicamento y fármaco, porque el fármaco puede ser cualquier sustancia que genere una respuesta en el organismo y el medicamento no necesariamente puede entrar dentro de esta clasificación necesariamente que sea terapéutico, ¿verdad? En cambio, una droga de abuso, que la palabra droga como tal alude, les ponen acá al término anglosajón, tiene que ver con aquellas sustancias vinculadas a efectos adictivos. Es decir, que son ilegales, generalmente pueden otras sí ser legales, como puede ser la cafeína, la nicotina o el alcohol, pero en su carácter general están como en un apartado donde su uso está restringido porque causan adicción. Algunos fármacos, algunos medicamentos son adictivos, por eso se encuentran dentro de los controlados y también pueden entrar en esta clasificación. Podemos hablar de psicotrópicos, de benzodiazepinas, de barbitúricos, entre otros. Por lo tanto, nosotros podemos nada más decir, son fármacos que requieren una prescripción médica, una receta y son controlados, pero también pueden ser usados como droga de abuso. Incluso, por ejemplo, la cafeína puede tener un efecto terapéutico. Se los dije ayer, la nicotina. ¿Podría considerarse un xenobiótico? Sí. ¿Puede ser considerado un medicamento? También, si tiene un fin terapéutico, pero también pueden ser una droga de abuso y, por supuesto, también un fármaco. Se dan cuenta que hay una relación, pero dependiendo de lo que el propósito en el cual se esté empleando puede cambiar la clasificación en la cual entre. ¿Sí queda claro? Esto es muy importante porque también algunos libros los pueden confundir porque a veces son traducciones del inglés y se refieren a veces al fármaco como droga, pero necesariamente una droga en nuestro español latino es una droga de abuso, no un fármaco como tal. A veces hay malas traducciones. ¿Sí me escuchan? Sí, profesora. Sí, profa. Sí, profe. Bueno, continúo. Aquí mi perrita anda haciendo desastre, pero bueno, les comento. Otro de los términos que ayer platicamos es el profármaco. Esos son medicamentos que se pueden obtener a partir de células, tejidos, órganos o fluidos, pero que estos, ¿sí? Se producen, pueden decir, por alta tecnología, otros por genética, otros por ingeniería recombinante, ¿sí? La ingeniería recombinante hablando del DNA, y por desarrollo monoclonal, pero generalmente los profármacos tienen la cualidad, por ejemplo, ahora que se están diseñando las vacunas de RNA, bueno, pues están generando modificaciones en el organismo. Entonces, tienen que ver con la ingeniería genética, con la ingeniería recombinante, ¿sí? Y están diseñados para generar una modificación. Entonces, ahí ustedes pueden pensar en un profármaco que puede tener un origen, pues no solo eucariote, sino puede ser procariote, pero que se generan por procesos que involucran ya sea la genética, la ingeniería recombinante, el desarrollo monoclonal o la biología molecular como tal. Hay muchos ejemplos de estos, e incluso antitumorales que son muy comunes, ¿no? Pero bueno, algunos de estos fármacos lo que requieren es llegar al organismo y ser modificados, ¿sí?
o ejercer su efecto dentro del organismo a través de una modificación celular. ¿Queda claro? Sí, Sí, profesora. Sí, Ok, profa. gracias. Digo, no los estoy viendo en este momento porque tengo la presentación en pantalla completa para que la vean mejor. Luego, quiero comentarles que cuando estamos hablando de farmacología, necesariamente tenemos que remontarnos a la fisiología. Y haciendo una búsqueda, encontré estos esquemas que me gustaron para comentar. Si nosotros conocemos el funcionamiento, ¿sí? La función de los organismos, y no solo eso, de las células, de los sistemas fisiológicos, etcétera, nosotros nos damos cuenta que podemos tener soluciones para farmacología, pero para ello requerimos con otras ciencias como puede ser la bioquímica, la biofísica y por supuesto la farmacología que involucrada pues para tratar, ¿no? de generar modificaciones a un organismo. No necesariamente que los fármacos tengan un uso terapéutico porque pueden también ayudarnos a entender la fisiología. Ahora bien, hay otras ciencias que son básicas y muy estrechas con la fisiología o estrechamente relacionadas y estamos hablando de las ciencias básicas, matemáticas, biología, física y química. Por lo cual, ustedes tuvieron que llevar esta base para llegar a entender fisiología y actualmente farmacología. Y si se dan cuenta, la bioquímica no llega hasta ahí, se va hacia la biología molecular y ahora vamos a ver que en el desarrollo de nuevos fármacos va a involucrar a otras áreas como es el modelaje in sílico, a la computación, que son otras áreas, y otras tecnologías. Y ciencias auxiliares aquí nos ponen en este esquemita que tenemos botánica, zoología, genética, microbiología, parasitología, astronomía, bioestadística y pienso también que la fisiopatología estrechamente asociada. Esas serían, digamos que, ciencias derivadas, ¿no? La fisiopatología para poder ayudar con la farmacología y posteriormente a la farmacología clínica, ¿no? Ya precisamente. Y esto se los digo porque todos los conocimientos que ustedes puedan tener básicos y que hayan llevado materias previas, incluso química orgánica, les van a ser útiles en esta materia. Ya hablábamos ayer de los enantiómeros y los isómeros y ustedes decían cuando llevaban orgánica, ¿qué enredo y para qué? Pues precisamente porque los fármacos van a funcionar con estas características, ¿sí? Entonces, ese es el asunto que quiero recordar en este momento para que ustedes asocien y retomen si es que lo requieren para estas clases. Ok, bueno, hasta ahí todo claro, ¿verdad? En la siguiente diapositiva les voy a mostrar cómo es que está la asociación de áreas de la farmacología y cómo podemos nosotros incluso expandirlas. Fíjense, nosotros nos enfocamos a la farmacología, pero ya les decía, farmacología como tal sería un área más pura, solo para estudiar fármacos, pero cuando ya les buscamos una utilidad clínica, estamos usando farmacología clínica. Y la farmacología aplicada no necesariamente es la clínica, sino la farmacología que tiene un propósito, ¿sí? General, pues como pudiese ser conocer qué fármacos pueden generar modificaciones a un sistema simplemente por investigación, simplemente por encontrar un conocimiento, pero también tenemos la farmacología molecular que está en un gran auge
que está estrechamente relacionada con la farmacología genética. Es decir, actualmente estamos en la era en que estamos empleando las herramientas genéticas para poder tratar enfermedades. Vamos hasta los genes y hasta su regulación para poder mejorar alguna función, alguna patología, etcétera. Y por lo tanto, empleamos biotecnología. Y ahí también está la farmacología. Desde hace años, y recuerdo desde que era estudiante, ya estaban haciendo la biotecnología como un área bastante fuerte. De hecho, ahora ustedes verán en la currícula o en los planes de estudio que ya existe como una carrera como tal. Algunos compañeros de ustedes, tal vez de la preparatoria, hayan entrado a biotecnología. Y no solo eso, también continúa el avance de la farmacología experimental. Y si se dan cuenta, la farmacogenómica, es decir, enfocada en la regulación de todo el genoma. Y además continúa también la toxicología en estrecha relación con la farmacología. Entonces, si se dan cuenta, si ustedes estudian farmacología, tienen un gran campo de trabajo. El que les guste es toda una carrera donde podrían hacer un posgrado y dedicarse toda una vida a investigar, a generar propuestas y bueno, pues un mundo de cosas alrededor del estudio de la farmacología y los fármacos. Y si se dan cuenta, ahora con esta pandemia, es evidente que la farmacología no puede estar separada de la salud pública y las ciencias sociales. Y surgen áreas como la farmacoeconomía, la farmacoepidemiología, la farmacovigilancia y la farmacoterapia, donde no podría faltar un farmacéutico. Por supuesto que ahí es un área de gran oportunidad en cualquiera de estos campos de trabajo. Farmacoterapia en las clínicas, en los hospitales, en diferentes instituciones de salud, haciendo farmacovigilancia también hospitalaria, clínica, haciendo farmacoepidemiología nuevamente, la farmacoeconomía, porque finalmente todo esto tiene que ver con recursos y todo esto muy asociado a lo que les digo, salud pública, ciencias sociales y farmacología. No sé si tengan algún comentario al respecto de estas diapositivas. Y yo tomo un poco de aire. A ver, díganme. ¿Qué opinan? Hola. Bueno, yo considero que la farmacología es como, bueno, más bien da la pauta para otras especialidades, por así decirlo. Uh-huh. Y bueno, tiene un amplio campo cuando, por ejemplo, pues solamente pensamos que se dedica, en este caso, a los medicamentos, ¿no? Entonces, sí, y no nada más es eso, sino también la interacción que pues existe con el organismo principalmente y hasta incluso con la sociedad, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, las ciencias sociales y la salud pública. Exactamente, o sea, vean actualmente con todo lo que estamos viviendo, nos hace pensar que no hay una disociación y hay una dificultad en que tengamos relación con estas áreas que son muy importantes también en la salud pública, también en la sociedad. Creo que nuestros servicios médicos y nuestro sistema podemos decir, de salubridad, no había trabajado tanto como hasta ahora en esta relación y precisamente lo retomé ayer revisando textos
porque estamos viviendo un momento que va a cambiar mucho la forma de trabajar de aquí en adelante. Y es un parteaguas no solo porque, bueno, ha sido un evento mundial, una pandemia, sino porque como farmacéuticos tenemos que despertar y decir, aquí hay mucho que hacer, mucho trabajo y muchas oportunidades de mejorar nuestros sistemas de salud. Haciendo todo esto, farmacoeconomía, farmacoepidemiología, farmacovigilancia, farmacoterapia y por supuesto investigación, ¿no? Suena también muy bien que se estén haciendo propuestas de vacunas en México, propuestas de diferentes formas de seguimiento farmacoterapéutico en México, no solo en otros países. Entonces, se los comento con esa intención de que ustedes ahorita abran los ojos y vean, ahí hay mucha oportunidad de trabajo, me voy a preparar para trabajar en cualquiera de estas áreas, ¿ok? ¿Sí me explico? Brian, Sí, profesora. Alberto, ¿qué opinan ustedes? También sería bases de logística para saber qué medicamentos se pueden utilizar en diversas regiones o más que nada también cuantificar y cualificar para dónde van ya sean los fármacos, medicamentos o los insumos de salud, así. Bueno, más que nada fármacos y medicamentos. Ok, entonces, no sé qué otra opinión tengas, Alberto, o las chicas, a ver, no sé, bueno, Margarita ya participó, a ver, Yolanda. Bueno, mm, para empezar, pues yo no me imaginaba que la farmacología pues tuviera pues un amplio o amplias áreas y pues como nos mostraba en el anterior mapa, pues es relaciona estrechamente bueno, tiene varias áreas y aparte con varias materias como era la bioquímica, la biofísica, bueno, y aparte pues como decía que se remontaba a lo que era la fisiología, entonces pues tendríamos que tener pues como amplio conocimiento también en varias áreas para poder desempeñar o, o relacionar o relacionarlo con la farmacología, ¿no? Claro, y luego podemos enfocarlo a un sistema, por ejemplo, la gente que ahorita está estudiando fisiología pulmonar, ¿no? Y estudiando fisiopatología de enfermedades infecciosas, virales, no sé, por poner un ejemplo. Bueno, pues se dan cuenta que se van especializando mucho en un área y aún esa área es bastante amplia. Luego, otra cosa no les llama la atención que sean auxiliares la bioestadística, por ejemplo. Incluso la astronomía, o dirán ustedes, ¿sí que tiene que ver? O la zoología, o la botánica. ¿No les llama la atención? O la microbiología. Sería más que nada para campo de investigación y aplicación. Claro, porque imagínense que queremos conocer algo, no sé, a ver, pensando en así algo que tenga que ver con el espacio. Por ejemplo, si un material traído de fuera tiene un efecto fisiológico y una aplicación farmacológica, por ejemplo. O sea, es una idea nada más, pero es posible, no es tan descabellado. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, todavía se ve la presentación.
¿Sí la siguen viendo? Sí, Sí, profa. profa. Sí, profe. Sí, profe. Ahora les voy a poner un ejemplo por último. Se ve, pero ya no se escucha, profesor. Ok, a ver, estaba pensando en el ejemplo, perdón. Les quería decir que en este momento se está también dando la búsqueda de alternativas, de soluciones farmacológicas. Pensemos, a ver, retomando esto, en la farmacología experimental, y les quiero contar un poquito, a ver si se me ocurre. Yo estoy iniciando una línea de trabajo que, bueno, no es que me haya llegado de la nada. Fíjense, actualmente los estudios sobre la microbiota nos dan la idea y nos han hecho ver a los científicos que las bacterias que tenemos en nuestro intestino son tantas y más que las células que tenemos en nuestro organismo. Y no solo es eso, sino que todas estas bacterias que conviven con nosotros todo el tiempo generan efectos en nuestro organismo, especialmente en nuestro sistema inmune. Y no solo en el sistema inmune, sino también en nuestro sistema nervioso. Bueno, para no hacérselos largo, resulta que empezaron a estudiar, no solo en animales, sino en pacientes, cuando su microbiota, su flora bacteriana, era modificada por consumir dietas ricas en grasas, carbohidratos, azúcares, ya saben, comida chatarra y rápida, eran mucho más susceptibles a tener algunas patologías como puede ser depresión, ansiedad y enfermedades neurodegenerativas. Yo que he estado estudiando enfermedades neurodegenerativas, encontraba que pacientes que presentaban Parkinson se habían caracterizado con tener cierto tipo de bacterias en su microbiota y empezaron a encontrar que no solo eso, sino que empezaban a tener agregados proteicos de una proteína que se llama alfa-sinucleína, la misma que aparece agregada en su cerebro de estos pacientes, y que había una hipótesis de que esta proteína se agregaba a muchos años antes de que aparecieran los síntomas, pero se empezaba a agregar en el intestino. Esto tiene ya algunos años. Actualmente han investigado mucho más a fondo cómo la microbiota impacta en los organismos. Y les digo, no solo son las únicas enfermedades que pueden estar asociadas a disfunción de la microbiota, lo que se llama disbiopsis. Finalmente, estamos tratando de ver cómo probióticos, que son microorganismos vivos, pueden tener un impacto en la salud de personas que ya tienen algún padecimiento, alguna enfermedad a nivel cerebral. Fíjense, bajo esa premisa, creen que haya una relación entre estas áreas que les acabo de mencionar. Luego aquí en la farmacología, ¿cuáles reconocerían ustedes que se están empleando en esta investigación? Es lo que quiero que ustedes piensen. ¿Qué requiero yo como farmacéutica, como investigadora, para poder conducir este trabajo? Si quiero conocer los efectos, fíjense, ya un probiótico no lo estoy viendo como una bacteria, sino ya como un fármaco y como un medicamento, porque ya está a la venta en el mercado como medicamento. Con un propósito, restablecer al sistema nervioso de un daño. ¿Qué requiero yo conocer de todo esto que les he puesto? Ese es el ejercicio. Digo, para que ustedes se ubiquen como farmacéuticos todo lo que podemos hacer. Sería uno de los miles de ejemplos que hay.
¿Qué requiero yo de todas estas áreas? Se las vuelvo a poner. Pues la principal sería la toxicología, ¿no? Bueno, una de las principales. ¿Por qué? Pues primero habría que ver si, por ejemplo, no causa alguna toxicidad en consumirlo, ya sea en cantidades mayores o en producirlo fuera del organismo, etcétera, ¿no? Bueno, fíjense que los probióticos son bacterias, pero no son bacterias patógenas o que generen toxicidad, sino son bacterias benéficas para nuestro organismo. Y por tanto es así que se encuentran ya, incluso ustedes van a encontrar ahora muchos alimentos que vienen adicionados con probióticos. Pero bueno, por otro lado, este medicamento ya existe como tratamiento para reparar la flora intestinal de niños, por ejemplo, que han tenido tratamiento de antibióticos y que queda afectada su flora intestinal. Entonces, seguro es, pero tienes razón, necesitamos, antes de emprender un proyecto, estar seguros de que no es tóxico el tratamiento. Ahora, ese es un área que emplearíamos. De las demás, ¿crees que haya que usar alguna otra? Yo considero, profa, que, bueno, también la farmacología clínica, pues sí es una de las principales que podemos utilizar, ya que pues se tiene que evaluar el efecto que tiene el medicamento en el paciente. Ok, una vez que yo lo haga en animales, tengo que pasar al paciente, porque si no, no tendría ningún beneficio que solo sea, digo, casi muy poco beneficio que solo tenga efecto en animales, ¿verdad? Al menos que se quiera ocupar en la veterinaria. Pero no sé si se dan cuenta los demás, Alberto, Miguel, Paula, o Paula, olvida tu nombre. Ana Laura. Sí, profesora, igual Profa, necesitaría la fisiología para saber qué reacción y en qué receptor se está dando o en qué parte del cuerpo se están dando los cambios. Ajá, ¿qué más? profa, Además, también podría entrar. Participa, Miguel. no, adelante ya. También podría entrar la bioestadística para que usted pueda llevar un control acerca de todos los casos y a partir de ellos llegar a una conclusión. Claro. Pues yo les diría que casi ocuparía la mayoría de todo lo que está aquí, porque necesito no solo la bioquímica, la farmacología, la fisiología, matemáticas, bueno, las áreas básicas, la genética, por supuesto la bioestadística y todas estas áreas de la farmacología para que en un momento esta investigación llegara a otra fase que sería la clínica, porque yo estoy haciendo preclínica, pero sin alguna de estas áreas no podría yo avanzar. A eso era lo que quería llegar y que por supuesto para llegar a los pacientes tendría que llevarse a cabo toda esta vía que pongo aquí, porque imagínense ya en tratamientos con pacientes tenemos que ver cuánto tiempo tienen que tomarlo, cuál es la mejor presentación para que consuman los probióticos, cuánto sería la dosis en número de colonias, número de unidades por colonia, no sé, todo eso lo tendríamos que evaluar. Por supuesto, no todo lo haría yo, ¿verdad? Eso también es cierto. No soy todóloga, pero mucho de lo que ustedes ven aquí lo tenemos que manejar. Y eso es lo que quería hacerles ver, que va a ser bien importante su preparación en estos cursos para que ustedes tengan una formación sólida. Ahora, de eso hasta ahí, ¿todo claro?
Sí, profesora. Sí, profesora. Sí, profa. Ok, ahora vamos a continuar con el otro punto que estábamos tratando, que es sobre cómo actúan los fármacos, y vamos a hablar en primer lugar de los receptores. Fíjense, los receptores determinan la relación entre cuánto será lo necesario, ¿no? En dosis o en concentración que tengo que dar de fármaco. Es decir, que va a haber una relación entre la cantidad de receptores y la dosis o concentración de fármaco necesaria para tener un efecto farmacológico. Otro aspecto importante a tomar en consideración es que los receptores son responsables de la selectividad de la acción del medicamento. ¿Por qué? El medicamento, yo les dije ayer, es como un poco como la llave cerradura con el receptor, tienen esa relación. Pero dentro de esa relación, que tienen que tener cierta estructura para que generen una actividad en el receptor y el receptor lo reconozca, podemos tener una gama de medicamentos o de fármacos más bien, fármacos es la palabra adecuada, que puedan activar al mismo receptor. Pero cada fármaco lo hace de forma diferente. ¿Por qué? Porque pueden tener diferente selectividad a pesar de que se unan al mismo sitio del receptor. ¿Ok? Es decir, es como ustedes tienen muchos amigos, pero no todos son su mejor amigo, ¿verdad? ¿Sí me explico en esa relación? Sí, Sí, profesora. profesora. Sí, profesora. Así son los fármacos con los receptores. Hay una relación, pero unos son más selectivos al receptor que otros. Otro aspecto es que los receptores medían las acciones de los agonistas y los antagonistas. Y eso es precisamente lo que veíamos en, no solo en este ejemplo que les puse de la forma en que se activan e inactivan, sino que ahorita lo vamos a detallar más en relación a que dependiendo del número de receptores que esté ocupado, vamos a ver cómo es la respuesta del agonista y el antagonista. Y ahí sí voy a requerir que ustedes me digan qué encontraron al respecto como agonista parcial y como antagonista competitivo y no competitivo. Voy a salir un momento de la presentación. Y ahora sí, quisiera ver qué fue lo que ustedes buscaron. A ver, yo les digo quién. Luego les paso un mensaje. Para comentarles de algunos libros. Pero a ver, Edwin. Sí, profe. ¿Qué fue lo que tú encontraste al respecto? Bueno, como nos pidió investigar sobre los fármacos que son agonistas y antagonistas, bueno, encontré que en los fármacos agonistas hay dos tipos, uno que es fármaco agonista y otro fármaco agonista parcial. Y en los fármacos antagonistas, bueno, encontré en este caso que se dividen, yo encontré 4, el cual es antagonista competitivo, antagonista no competitivo, antagonista funcional y antagonista competitivo reversible. Y bueno, ¿podrías explicarnos cuándo consideras que un fármaco es agonista y cuándo es un antagonista? sí. Para que los diferenciemos, en primer lugar. ¿Cuál es la diferencia entre un agonista y antagonista? Ajá, en este caso el fármaco agonista, pues va a tener afinidad por el receptor y va a poseer una eficacia en lo que va a ser su acción. Ajá, tiene y afinidad bueno, y tiene eficacia, pero ¿por qué hablas de eficacia? ¿A qué te refieres? sí, pues va a tener su efecto del fármaco que se tiene planeado. A ver, usemos palabras para precisar. Lo que tú quieres
decir es que el fármaco se une al receptor y genera una respuesta. Esa respuesta que tú esperas que genere es por un efecto de activación, es decir, se une el fármaco al receptor, lo activa y eso genera una respuesta. O sea, hay un cambio de conformación, algo que activa a este receptor y si es un canal, pues digamos lo abre. Si es un receptor acoplado a una proteína G, pues la activa, etcétera, etcétera, ¿sí? Si es un receptor de un solo dominio que se autofosforila y forma dímeros, pues se forma el dímero y se autofosforila. Eso quiere decir que lo está activando y por eso tú dices que es eficaz, porque genera una respuesta. Sí, profe. ¿Ok? Sí, ¿Queda claro? sí. Bueno, ahora el antagonista, ¿qué haría? Bueno, en este caso el antagonista, igual que el agonista, igual va a tener una afinidad, pero en este caso no va a dar una respuesta, por lo que se podría decir que se va a inhibir la acción de lo que va a hacer los agonistas. Bueno, puede inhibir la acción de una agonista, sí, pero también por sí solo bloquea al receptor y por lo tanto no hay respuesta. ¿Ok? Sí. ¿Queda claro? A ver, Sí, profesor. Ana, ¿te quedó Sí, claro profe. qué es un agonista y qué es un antagonista? Sí entiendo la diferencia, profe. A ver, tú dímelo con tus palabras. Bueno, entiendo que en el agonista pues hay una respuesta por parte del fármaco en el organismo. Y bueno, en el antagonista pues no, o sea, hay la unión, se forma el complejo, pero no hay respuesta. Y bueno, que también puede bloquear el sustrato y no hay respuesta y que puede también puede bloquear la respuesta de un agonista. Ok, entonces uno está generando un efecto de activación y el otro está bloqueando el que el receptor sea activado. ¿Sí? Sí. Ok, muy bien. Ahora, en el caso de que sea un agonista parcial, ¿qué opinan? A ver, Edwin. Sí, profe. En este caso yo encontré, profe, que lo que va a ser el agonista parcial va a ser que va a poseer igual afinidad por el receptor, pero va a tener menor eficacia que el agonista, el normal. Eso es correcto. Pero ¿por qué decimos que menos eficacia? ¿A qué te refieres? Otra vez volvemos a esa palabra. Menor activación, por decirlo así. O una menor respuesta. Ajá, sí. O sea, hay activación de receptores, pero la respuesta, podemos decir promedio, es mucho menor que la respuesta máxima que genera el agonista. ¿Sí? Ahorita lo vamos a hablar, pero quería ver que ustedes era lo que entendían, ¿no? Margarita, cuando hablamos de antagonista y decimos antagonista competitivo o antagonista no competitivo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, en el antagonista competitivo se refiere a que puede llegar, por así decirlo, el agonista y puede llegar y quitar, por así decirlo, al que está adherido al receptor. Y en el no competitivo
no lucha por ese espacio, por así decirlo, sino se pega a un lado. Ok, entonces era como lo que veíamos con lo del inhibidor alostérico, ¿verdad? Sí. Que se unía a otro sitio y reducía la respuesta aunque se uniera el agonista, el no competitivo. Sí, sí. Pero el competitivo, no. El competitivo va a querer usar el mismo sitio donde se une el agonista. Sí, y bueno, ahí encontré, por ejemplo, que para poder unirse el antagonista competitivo, se necesita a veces de una dosis más fuerte, Mayor. por así decirlo. Ajá, o mayor. Mayor. Ok. Entonces, ¿va quedando claro, Brian, Yolanda, Miguel? Sí, profesora. Alberto. Sí, profesora. Bueno, una vez teniendo esto en mente, podemos continuar. Yo voy a checar que todos ustedes en su carpeta hayan puesto esta tarea, ¿ok? Profa, Profa, pero no he no se pudo editado el abrir. bloc de notas. No. A ver, voy a ver. Vamos a ver. O la suben posterior a que termine la clase y mañana la checo. Pero sí es cierto, ¿no? Les voy a poner dentro de su bloc de notas tareas, notas de clase. ¿Quieren ponerle notas de clase o libreta? Pues sería libreta. Ok. Bueno, ya tienen ahorita les va a aparecer en unos segundos su carpeta con su nombre y ahí ya van a poder subir esta tarea. Se los pido así porque de esa forma pues puedo verificar que lo están llevando a cabo, ¿ok? Oiga, profa, entonces lo quiere que lo tengamos en la libreta y le tomamos foto y lo subimos. Bueno, ¿O lo pueden podemos hacer subir. Fíjense, la primera tarea es son estas definiciones, ¿ok? Sí, profe. Porfa, si lo hicimos en un documento, ¿no hay problema? No, lo pueden subir. Ustedes entran al bloc de notas y en su carpeta, donde tienen la carpeta de tareas, por ejemplo, la pueden abrir ya ahorita, por ejemplo, Alberto. Ahí está su libreta, sus deberes, cuestionario y tarea. Deberes es donde ustedes van a hacer notas de lo que tienen que preparar para su siguiente clase. Bueno, tareas, aquí pueden poner tarea 1, se lo estoy poniendo a Alberto. Definiciones, por ejemplo. Y ya abajo puede poner el texto o si no copia y pega, lo que puede hacer es insertar archivo. O puede hacer ambas cosas, lo que prefiera, ¿ok? ¿Sí? ¿Me explico? Sí, profa. Sí, profesora. Sí, profesora. Ok. Se borró. Definiciones. Bueno, una vez revisado esto, les voy a mostrar nuevamente mi presentación y vamos a seguir hablando de estos receptores para que puedan ver algunos gráficos y les explique mejor los efectos de los agonistas y los antagonistas. A ver. Ahí están viendo la presentación, ¿verdad? ¿Es así? Sí, profesora. Ok. Bueno, yo les dije hace rato que los efectos de los fármacos, tanto cuando son efectos terapéuticos, pero también los efectos tóxicos,
tienen que ver cuando el fármaco interacciona con su receptor. Y pensando de cuáles son esos receptores, pues podemos pensar que esos receptores se llaman así, pero que realmente son macromoléculas, ¿sí? Que pueden ser proteínas, que pueden ser glicoproteínas, que pueden ser lípidos, que pueden ser DNA, RNA, bueno, macromoléculas, ¿sí? Que estas tienen una repercusión sobre actividades bioquímicas o biofísicas. Es decir, que cuando hay esa unión del fármaco con el receptor, van a modificar de alguna manera al organismo. Ahora, no piensen que siempre se conoció que había receptores, ¿no? Esa idea se tenía, pero no nunca, incluso aún siendo de esta era, farmacólogos, fíjense, nosotros podemos hacer una preparación, tener un tejido, tener una célula, dar un fármaco, pero nunca lo vemos físicamente, a menos que generemos alguna técnica donde lo podamos colorear, teñir realmente, y por medio de esa técnica finalmente reconozcamos al receptor. Pero la única forma que el farmacólogo sabe que sí hubo esa unión entre fármaco y receptor es por la respuesta que genera. Es decir, es como cuando ustedes mandan una carta y reciben la respuesta, pero no vieron a quién emitió el mensaje. Es algo similar. Y en cuanto al receptor, les digo que es una macromolécula, básicamente. Ahora, ¿qué sucede? Que estos son súper importantes, por eso en la investigación queremos conocer nosotros a los receptores, porque al final de cuentas son los que van a mediar los efectos de los medicamentos, incluso de los tóxicos. Y luego, para entender cómo actúan los fármacos, necesitamos conocer los mecanismos, y esos mecanismos pues involucran por supuesto al protagonista, ¿no? Que sería el receptor. Y eso pues podemos llevarlo a la endocrinología, a la inmunología, a la biología molecular, etcétera. Y vamos a ver que también la farmacología y la ciencia actual ha permitido aislar receptores y caracterizarlos. Es decir, se hacen cristalizaciones y se pueden tener ya herramientas incluso computacionales para conocer a detalle estos receptores. ¿Por qué? Pues porque lo que requerimos es conocer cómo se da esa interacción entre el fármaco y el receptor. Y ya lo hablaremos a fondo cuando hablemos del desarrollo de estas técnicas, pero aquí se los dejo así como que en general, en este panorama general, que es crucial esta relación entre el fármaco y el receptor. Ahora, yo les dije hace ratito esta frase que ustedes están viendo. Los receptores determinan en gran medida las relaciones cuantitativas entre la dosis y la concentración del fármaco y los efectos farmacológicos. ¿Por qué? Porque la afinidad del receptor por unirse a un fármaco va a determinar la concentración del fármaco requerida para formar un número significativo de complejos fármaco-receptor y el número total de receptores que pueda limitar el efecto máximo que puede producir un fármaco. ¿Qué quiere decir? Que aquí tenemos dos puntos bien importantes. La afinidad. Y por otro lado, el complejo fármaco-receptor va a ser la limitante en la respuesta que genere el fármaco. ¿Ok? ¿Queda claro este punto? ¿Hasta aquí? Sí, profesora. Sí, profa. Muy bien, gracias. Punto número 2, fíjense. Los receptores son responsables de la selectividad de la acción del medicamento. ¿Qué quiere decir esto? Que el tamaño molecular, la forma, la carga eléctrica de un fármaco van a determinar si y con qué afinidad se unirá un receptor particular entre la amplia gama
de sitios de unión que hay disponibles en la célula, en el tejido o en un paciente, ¿sí? Es decir, que esas relaciones muy particulares, como que puede haber, no sé, millones de personas, pero ustedes escogen un novio o una novia, ¿verdad? Porque tienen una gran afinidad. Y no les importa que haya muchas más, ¿verdad, chicos? Ustedes son muy afines a una persona. Ahora, ¿qué quiere decir? Por consiguiente, los cambios en la estructura química de un fármaco pueden aumentar o disminuir de forma drástica la afinidad del fármaco con los receptores. O imagínense que existe una familia de receptores y nosotros podemos escoger cuáles fármacos son los más afines para cada uno de estos y por lo tanto nos genera el mejor efecto terapéutico con menos efecto tóxico. Imagínense. Entonces, tiene una gran repercusión ese punto de selectividad. ¿Sí? ¿También queda claro o alguna duda hasta aquí? Quedó claro, profesor. Sí, queda claro, profa. Sí, profe. Sí, profesora, quedó claro. El siguiente punto es que los receptores medían las acciones de los agonistas y los antagonistas farmacológicos, y a eso vamos, ya que ustedes ya buscaron y ya lo razonamos ahorita, revisando estos términos. Fíjense, algunos fármacos y muchos otros que son ligandos naturales, como las hormonas o los neurotransmisores, van a regular la función de macromoléculas receptoras en calidad de agonistas. ¿Qué quiere decir? Que lo activan, que activan ese receptor para generar como resultado, pues, una respuesta y una señalización, lo que llamamos transducción de señales en fisiología, ¿verdad? Ustedes llevaron Fisio 1 y vieron las cascadas de transducción. Ahora, algunos agonistas activan un solo tipo de receptor para producir su función biológica, pero hay otros que promueven selectivamente la función de un receptor, principalmente, y en menor cantidad la actividad de otros receptores. Es decir, hay agonistas que son muy específicos y hay otros que pueden, por ejemplo, activar a receptores beta adrenérgicos, pero también pueden activar a los beta 1 y a los beta 2. Y hay otros que son agonistas únicamente de los beta 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque casi no activan nada los beta 2. Y habrá otros que son agonistas adrenérgicos alfa, pero no tienen efecto sobre los beta. ¿Sí me explico? Hasta aquí queda claro de que el agonista está generando una activación en el receptor que puede ser una transducción de señales y que pueden actuar de diferente manera los agonistas activando a un solo receptor o a toda una familia, pero que pueden tener más selectividad por un subtipo de receptor. ¿Sí? Sí, profesora. Sí, profa. Muy bien. Ok, vamos al otro punto. Otros medicamentos actúan como antagonistas farmacológicos, es decir, se unen a los receptores, pero no activan la generación de una señal. En consecuencia, ¿qué hacen? Pues interferir con su capacidad de que un agonista lo pueda activar, ya sea el agonista endógeno, que sería la hormona o el neurotransmisor, o el fármaco que actúe como agonista. Pregunta nuevamente, ¿un fármaco es un agonista endógeno o exógeno? ¿Podría ser ambas? ¿Exógeno? No, exógeno. Generalmente es exógeno, al menos, fíjense, sí podría tener un origen del mismo organismo,
pero generalmente no lo extraemos para volvérnoslo a administrar, ¿verdad? Digamos que en la generalidad podemos pensar que es necesariamente exógeno, ¿no? Para que nos tomemos un fármaco o un medicamento, sería exógeno, pero sí puede tener el mismo origen, ¿no? En un caso muy particular, pero siempre podríamos generalizar que tendría que ser exógeno. ¿Por qué se los digo? Porque el antagonista, pues también es exógeno y que puede interferir con la acción agonista, ahí sí, de un agonista endógeno, como pudiese ser cualquier sustancia, hormona, neurotransmisor, que esté activando al receptor. Fíjense, algunos de los medicamentos más útiles en la medicina son antagonistas farmacológicos, es decir, que son tan útiles como los agonistas. Sin embargo, otros fármacos se unen a un sitio diferente del receptor, ¿sí? Que aquel que se une al sitio de acción. Es decir, que algunos son antagonistas no competitivos y otros son antagonistas competitivos. Entonces, ¿qué sucede? Que los que se unen a un sitio diferente del sitio de unión del agonista pueden producir efectos clínicos útiles y bastante diferentes. Cuando es así, se les denomina o se les llama moduladores alostéricos del receptor, que era justo la imagen que les mostraba yo. ¿Ok? ¿Queda claro? ¿Hasta ahí? Sí, profa. Sí, profesora. Bueno. Hablando un poquito de los receptores, quiero que piensen en que la mayoría de los receptores para fármacos son muy importantes y que estos, pues en su mayoría podemos pensar que son proteínas. Y lo que se hacía pues eran purificarlos y conocer su secuencia para que se reconozca pues cuáles son los sitios activos de esas proteínas. Actualmente con el conocimiento del genoma, pues hay una mayor precisión y se puede estudiar mucho más a fondo, ya que conocemos pues la secuencia de genes y luego se van identificando para qué codifican todos los genes y qué proteínas generan. ¿Ustedes han escuchado de esto? Bueno, también se ha identificado que hay receptores huérfanos. ¿Qué quiere decir que sean huérfanos? No, a ver, no quiere decir que no tengan padres, quiere decir que no se conoce cuáles sean sus ligandos de forma natural o de forma endógena, pero estos sí pueden ser utilizados para desarrollar medicamentos, porque pues al fin y al cabo están ahí en los organismos. Ahora, los que más se han caracterizado son las proteínas y pues son los que permiten conocer pues todas las cascadas de señalización que se generan y que ustedes ya han estudiado en fisiología. Pero también existen receptores que son enzimas y que tienen una actividad que puede regularse, ¿no? De cierta forma. Por ejemplo, podemos hablar de las enzimas como, por ejemplo, la dihidrofolato reductasa, ese es un receptor para un fármaco antineoplásico. O podremos hablar de otras enzimas como la 3-hidroxi, 3-metilbutaril coenzima A, que es receptor de estatinas, en fin, una serie de enzimas que tenemos, que es muy grande la lista, pero también tenemos otros que es proteínas que pueden ser de transporte y esas pueden ser, por ejemplo, bombas como la sodio-potasio. También pueden ser receptores para glucósidos que pueden actuar ahí, los digitálicos, una serie de receptores que son proteínas transmembrana, que pueden ser útiles, por ejemplo, nada más por decir un grupo, para antidepresivos, para fármacos, como pueden ser incluso las drogas de abuso, la misma marihuana,
el cannabinoides, psicoestimulantes, etcétera. Entonces, finalmente, lo que quiero decir con todo esto es que recuerden que pueden ser de diferente naturaleza, pero que las más conocidas son las proteínas, y dentro de esas podemos tener diferentes proteínas, enzimas, bombas, proteínas transportadoras, canales, bueno, muchos tipos de receptores. A lo que voy es que vamos a entender cuál es esta relación entre los fármacos y estos receptores. ¿Y cómo es esa relación? Fíjense, entre la dosis de un fármaco que se da y la respuesta que se genera, pues va a depender de este complejo fármaco-receptor. Aquí ya no lo puse, pero lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Lo voy a poner acá. ¿La ven claramente? ¿O la hago más grande? Uy, un poquito menos. ¿Ahí? Sí, profesora. Sí, profe, ahí se ve bien. Bueno, fíjense. Hay una relación entre los complejos que se forman. Cuando se usan sistemas in vitro, pues podemos controlar mucho más, es decir, que son sistemas más pequeñitos, más reducidos, y nosotros podemos dar una concentración de fármaco directamente en una preparación. Imagínense que tienen un cultivo celular y ustedes van a poner, no sé, 1 milimolar de fármaco. Entonces, ustedes pueden controlar cuánto están dando en el sistema. Y ahí ustedes pueden medir qué respuesta se genera. Pensemos que se abre un canal de sodio. Cuando yo aplico lidocaína, bueno, perdón, en este caso, sería el bloqueo del canal, porque es un bloqueador. Pero estaba pensando en cualquier fármaco, no necesariamente la lidocaína, que genere la apertura o el cierre del canal. Ustedes pueden ver ahí, en esa preparación, cómo es que se genera el efecto directo y lo pueden registrar. En cambio, en un organismo, pues nosotros podríamos dar una dosis del fármaco ingerida o por alguna vía, pero saben que una parte se va a perder, ¿verdad? Por el metabolismo, que eso ya en general lo hemos comentado, y que una parte nada más de esa dosis aplicada va a ser la que va a llegar al sitio de acción para generar la respuesta. ¿A qué voy? Que si tenemos este sistema pequeñito y reducido, sería la forma ideal en que ustedes puedan establecer cómo es esa relación de cantidad de fármaco con la respuesta o el efecto que ocurre en ese momento, porque en el paciente es como más una caja negra, ¿no? De cómo es esa relación. Ahora, yo les pongo esta curva porque lo que les quiero mostrar es que si tuviéramos una respuesta en función a la dosis, ¿sí? Lo que ustedes están viendo. Uy, se me movió acá. Bueno, ustedes tienen el efecto y una concentración, ¿sí? Ay, perdón. Más. Tienen una cantidad de fármaco y un efecto máximo. El efecto máximo... Perdón. Más ya. Sí, no se preocupe, profesora. Es que como abrieron la puerta, escuchó algo y iba a ladrar. Ya. Bueno, lo que les quiero decir es que en la medida que tengamos mayor cantidad de fármaco, vamos a esperar una mayor respuesta, ¿verdad? Como ven, a ver si así ya no me escuchan ustedes. Ok, entonces a mayor concentración, mayor respuesta. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tener un efecto máximo y ahí se los estoy mostrando, no sé si vean mi cursor, pero ¿sí lo ven o no? Sí, se ve que está en Emax. Ajá, ahí tenemos el efecto máximo. Y
hay un momento, si se dan cuenta dentro de esta curva, que la respuesta es lineal, es a mayor cantidad, mayor, pero llega un momento en que esta línea se vuelve curva, cambia la pendiente, y entonces llega eso quiere decir que se empieza a saturar el sistema. Por más que yo le ponga 1 kilo de fármaco, ya no va a responder más que hasta aquí, y después va a ser una línea plana, ¿ok? Ahorita se me fue el nombre. Pues sí, va a continuar de forma plana y no va a ser constante. Constante. Y pues esto es una hipérbola donde ustedes van a ver que la concentración aquí 50, que es E50, es la que está generando un efecto al 50%, ¿sí? O una respuesta al 50%. ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes obtengan esto, es donde justo se genera, ¿sí? O se obtiene en una concentración específica. Es decir, si ustedes generan esta, podemos decir, esta curva y trazan la línea justo donde cambia la pendiente, les va a decir dónde está el efecto al 50% y la concentración que se empleó para generar esa respuesta al 50%. Por eso les dicen, hay una relación entre la concentración de fármaco y el efecto del fármaco. Y acá les ponen, el fármaco unido al receptor también nos va a dar una idea de esto. ¿Por qué? Fíjense, aquí tenemos el receptor unido al fármaco, es decir, este complejo fármaco-receptor. En la misma forma que fuimos viendo el efecto, aquí lo que vamos a tener es cuando el 50% de los receptores esté ocupado, que sería a 0.5, eso nos va a indicar la concentración necesaria para que estén ocupados el 50% de los receptores y nos va a indicar qué tan afín es el fármaco al receptor. ¿Sí me explico? Y esto también nos da una idea de dónde se da este punto de corte. Eso se le llama constante de disociación, que es justo el punto en que se da la ocupación a la mitad, ¿sí? O al 50% de receptores ocupados. En el caso A, ustedes están encontrando la concentración efectiva 50 para que se genere pues una respuesta del 50%. Aquí lo que estamos evaluando es la capacidad o la afinidad del fármaco por el receptor. Se hallaría de una forma distinta, como lo hacen los investigadores. Marcan el ligando, por ejemplo, con un marcador radiactivo, y van viendo cuando se va dando la unión fármaco-receptor, se genera una señal radioactiva y eso se analiza con un equipo que permite ver este centelleo y entonces nos dice cómo se da esa relación de unión. Cuando encuentran este punto también donde se da la inflexión de la curva, es que se halla el 50% de receptores ocupados. Por más que ustedes sigan incrementando la concentración, no van a llegar a modificar ya el efecto, es decir, ya no va siendo exponencial, como se dan cuenta que iba lineal y después ya no crece de esa manera, pero sí, aquí tenemos la Vmax. Ahorita les voy a explicar a qué se refiere. ¿Hasta aquí va claro? Sí, profesora. Fíjense. Sí, profesora. A medida que las dosis se amplían, el incremento de la respuesta pues ya va disminuyendo y ya
vemos que aunque sigamos adicionando fármaco, pues ya no va creciendo en mayor cantidad esta curva. Ahora, entonces, la relación entre la concentración del fármaco y el efecto es una curva hiperbólica, donde el efecto es el efecto observado y la concentración, ¿sí?, que obtenemos, les digo, ese 50 es la que nos va a dar el 50% del efecto máximo que tienen ustedes como Emax. Hay una estrecha relación, y se los debo comentar, que también tiene que ver con la ley de acción de masas, ¿sí? Cuando las moléculas tienen una asociación, dos moléculas de una afinidad dada, pues esto quiere decir que, en este caso, el fármaco tiene afinidad por el receptor, ¿sí? Y esa afinidad va a ser la que lo va a caracterizar. En el caso de los receptores, cuando son utilizados receptores radiactivos, lo que les decía, permite confirmar esta misma ley de acción de masas. Cuando el fármaco está unido a receptores, ahí estamos hablando de la B. Y cuando se le da la unión máxima que se espera, que estaríamos casi aquí al 1, que sería como si fuera el 100%, entonces ahí estamos pensando en que es ya el tope de fármaco unido a receptores y que ya está, digamos que ya no hay más posibilidad de que se formen estos complejos, ¿ok? Siempre va a haber una cantidad de receptores que no está ocupado. A eso se le llama receptores de reserva. Pero también va a haber una proporción de fármaco que no se va a unir, ¿sí? Entonces, aquí, ¿a qué voy? Que Bmax nos va a indicar la concentración total de sitios o de receptores que están unidos al fármaco a la máxima concentración, ¿no? Y la KD, que es la constante de disociación de equilibrio, les va a decir cuál es la concentración del fármaco a la cual hay el 50% de ocupación de receptores. De tal manera que podemos conocer entonces la afinidad entre este fármaco y el receptor. Si la KD es pequeñita, hay una gran afinidad. Pero si la KD es muy grande, entonces decimos que es poco afín, ¿sí? ¿Me explico? ¿Hasta ahí? Lo vamos a ver más a detalle en otras clases cuando estemos más enfocados a esto, pero quiero que lo tengan en cuenta. La concentración efectiva 50 y la KD pueden ser idénticos, pero no necesariamente, ¿eh? Como aquí lo ven ustedes igualitos en la curva, porque así se presenta el mismo efecto. Pero no siempre sucede así en todos los casos, ¿ok? Eso era lo que quería que ustedes vieran. Ahora, ¿hasta aquí queda claro? ¿Sí? Sí, profesora. Ok, voy a pasar a la siguiente diapositiva. A ver, nada más lo voy a disminuir un poquito de tamaño. Ahora, yo les decía, ustedes aquí también pueden evaluar el efecto, pero haciendo una respuesta en forma de logaritmo, por eso ustedes lo ven así, de esta forma sigmoide. Ahora, pensemos nada más en el punto A, fíjense. Cuando un agonista ocupa un receptor, hay cambios de conformación de la proteína receptora. Esos, bueno, van a decirnos cómo se está generando la activación del receptor. Y, por ejemplo, cuando estamos hablando de un canal, pues a lo mejor el receptor se une al canal y genera la apertura. Pero hay otros casos en que, a pesar de que ya no se esté generando dicha unión, como puede ser el caso de receptores 7TM, que generan la activación de segundos mensajeros cuando se generó el complejo fármaco-receptor, pues el efecto puede durar más allá de la unión, ¿verdad? Porque se hace como un efecto dominó, pensemos, que continúa. Pero bueno, se los dejo claro porque
estamos en esas dos condiciones en las que el efecto depende directamente del acoplamiento, que es decir, ocupar el lugar, el fármaco ocupar su sitio en el receptor para generar una respuesta y que ésta dure únicamente mientras está activado el receptor. El otro caso es que se genere el acoplamiento, pero el efecto, aunque ya haya pasado el tiempo de unión, puede continuar, ¿ok? ¿Me explico? ¿Hasta ahí? ¿Sí se entiende a qué estoy llamando acoplamiento? Bueno, ahora, ¿sí me escuchan, chicos? Sí, claro, Sí, profesor. profesora. Ahora, Sí, profesora. fíjense entonces, en la eficiencia relativa del acoplamiento, o sea, esa ocupación-respuesta, en parte se puede determinar en el receptor. Los agonistas completos van a desplazar el equilibrio conformacional de los receptores con mayor fuerza que los agonistas parciales. ¿Qué quiere decir? Que, pues, lo que decían hace rato, el agonista tiene una respuesta directa y mayor que un agonista parcial. Ahora, el acoplamiento también está determinado por algunos eventos bioquímicos, lo que decía yo, que es la transducción de señales posterior. En el caso de algunos canales iónicos activados por ligando, pues se da la ocupación fármaco-receptor y la respuesta pues tiene que ver con una apertura y cierre de canal donde hay una corriente de iones y que entonces la respuesta únicamente depende de el número de receptores ocupados, es decir, el número de canales que fueron estimulados. Pero para los otros, que tienen que ver con cascadas de señalización enzimáticas, la relación de ocupación-respuesta puede ser más compleja, como les dije, tiene que ver con un evento dominó. Ahora, eso lo repetí así como para que quede muy claro, que en este caso vamos a analizar cómo se generan las respuestas entre agonistas y antagonistas. Muchos factores pueden contribuir al acoplamiento de ocupación de respuesta, que es de tipo no lineal. Y esos factores, bueno, pues todavía no se han comprendido del todo. Por ejemplo, una de las cosas es que existan receptores de reserva, ¿sí? Esos receptores que no se ocupan y que siempre quedan libres en una respuesta farmacológica determinada. A pesar de que tengamos una respuesta máxima, como ustedes vieron en esas curvas sigmoides que les mostré, ahí, aunque el efecto ya era máximo, había receptores que nunca llegaron a ocuparse. Ya de forma experimental se ha observado que hay receptores de reserva y que hay antagonistas, por ejemplo, aquellos antagonistas irreversibles, como los que hemos comentado, que llevan a cabo una unión covalente, pueden unirse a esos receptores de reserva. Aunque eso no quiere decir que modifiquen la respuesta del agonista, que todavía puede estarse generando. No quiero enredarlos con esto, sino lo que quiero decirles es que puede coexistir la respuesta de un agonista y la de un antagonista. Y que dependiendo de las características del sistema, podemos revertir el efecto antagonista o el efecto agonista, ¿sí? A eso es a lo que voy y es la imagen que ustedes están viendo, ¿ok? En la clínica es muy útil este concepto de receptores de reserva porque permite pensar con mayor precisión acerca de los efectos de la dosificación de un fármaco sin tener que considerar otros detalles sobre pues, cómo se lleva a cabo la señalización. Pero la KD o la constante de disociación de equilibrio de esa interacción agonista-receptor se va a llevar a cabo por esta relación
que hay entre el fármaco y el receptor. Y también se puede obtener tomando B, que serían los receptores ocupados sobre la cantidad máxima de receptores ocupados. De tal manera que así podríamos analizar cuál sería la concentración de agonista que pueda tener un efecto. ¿Sí? Ahora, a ver, déjenme ver si les pongo otra diapositiva. Esta, antes creo que iría mejor explicarles esto antes de la otra. Fíjense, aquí en esta tienen ustedes el efecto de un agonista solo, cuando forma los complejos con su receptor. Pero si yo en otro momento decido dar el agonista, pero también un antagonista competitivo, que se podría dar previamente, por ejemplo, lo que sucede, aunque yo haya dado el agonista, si estaba presente el antagonista, lo que hace es generar una respuesta, pero no de la misma magnitud que lo hizo el agonista solo. ¿Qué quiere decir? Que está compitiendo por los mismos sitios de unión, ¿ok? Si yo doy el agonista solo, fíjense, y aquí doy un agonista, pero también el antagonista no competitivo, como no compite, está generando una respuesta en otro sitio, como dijimos que era el efecto del inhibidor alostérico. ¿Se dan cuenta que las curvas son diferentes? ¿Las observan diferentes? ¿Qué quiere decir? Que aquí mantenemos siempre, bueno, en el agonista solo, la concentración efectiva 50 para generar el 50% del efecto, pero que si esta se modifica cuando damos el antagonista competitivo, solo requiero dar mayor concentración del antagonista y en el caso del antagonista competitivo cambia esto, ¿sí? Y la concentración efectiva 50 en presencia de este es diferente. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Chicos? Sí, profesora. Sí, Ahora, otro de los efectos que se estudia es que si yo estoy dando, por ejemplo, acá, normalmente el agonista tengo una respuesta, pero en el caso de que yo esté dando el agonista y el antagonista, y como estos están compitiendo y yo lo analizo desde el punto de vista de la concentración, lo que hace es desplazar a la derecha la curva, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que la máxima de capacidad de respuesta se conserva, porque si se dan cuenta, en ambos casos está llegando al efecto máximo, pero que requiero mayor cantidad de agonista para generar la misma respuesta en presencia del antagonista. ¿Ok? ¿Eso queda claro? Pero, ¿qué pasa en la curva C? Fíjense, después del tratamiento con una mayor concentración de antagonistas, si yo la incremento, los receptores que estaban disponibles ya no están libres y ya no son suficientes para generar la respuesta máxima. Entonces necesito todavía incrementar más la cantidad del agonista para generar una respuesta similar. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, profa. Sí, profesora. Sí, profesora. Ok, todavía se puede mediar la respuesta sin disminuirla, pero requiere un efecto máximo. En cambio, en C y en D, perdón, en D y en E, ahí sí se reducen los receptores disponibles y ya no hay manera, porque ya la cantidad también de antagonista se ha modificado y entonces estamos pensando que ya no estamos obteniendo un efecto máximo. Se reduce la cantidad de receptores disponibles para generar la respuesta máxima. Y entonces, ¿qué pasa?
pues ya tengo modificaciones sobre la KD, ¿sí? Y modificaciones sobre la concentración efectiva 50. Y bueno, esto era lo que yo les explicaba hace rato. ¿Ok? Que la KD de los receptores totales es esa fracción, ¿no? La KD nos da la afinidad y nos está dando esa relación de B sobre B max del agonista con independencia de la concentración del receptor que esté presente, ¿sí? ¿Queda claro esto? Les digo, básicamente es cuando estamos trabajando con un agonista en presencia del antagonista. Solo en el caso A está en ausencia del antagonista. Aquí se va incrementando la concentración del antagonista, pero pues se requiere, se desplaza la curva a la derecha. ¿Sí? Aquí nuevamente con una mayor concentración del antagonista y aquí ya se está modificando la respuesta en D y en E. ¿Queda claro? ¿Hasta ahí? Sí, bueno, profesora. Estas ya se las había mostrado y eran los otros casos del competitivo y no competitivo. Y aquí lo que les quiero mostrar es que cuando hay un agonista completo y cuando hay un agonista parcial, fíjense, el registro genera que se genere un efecto inverso, ¿sí? En cambio, cuando son agonistas completos, pues la respuesta, vean, se da de forma de esta hipérbole, como les mostraba, pero el agonista parcial siempre genera un efecto menor. Y cuando se ponen ambos, es un efecto inverso, ya que siempre predomina el efecto del agonista completo. Pues era lo mismo en esta otra gráfica, ¿no? Lo que les decía, esta es una respuesta total. Hablando sobre la respuesta y el registro de un agonista parcial. Es algo parecido a esto. Básicamente lo que quería que vieran es que cada fármaco actúa o como agonista o como antagonista y que vamos a analizar durante este curso más a detalle, ya con ejemplos particulares cuando estemos evaluando su respuesta. Lo que nosotros requerimos conocer básicamente es cómo generan un efecto, qué efecto es, a veces puede ser terapéutico, a veces puede ser hasta un efecto no deseado, un efecto adverso. Y por otro lado, lo otro que nos vamos a centrar es conocer, pues desde que lo damos, la dosis, ¿no? En la entrada, cómo es la forma de liberación, qué concentración se va a absorber, ¿no? O cómo es el proceso de absorción para que se pueda distribuir en los tejidos, en los diferentes órganos, en los diferentes sistemas y durante todo ese proceso, cómo se empieza a metabolizar para su eliminación. Mientras se empieza a metabolizar, se empieza a llevar hacia diferentes vías de eliminación y eso es el estudio de la farmacocinética, perdón, que ayer les mencioné. En cambio, la farmacodinamia es lo que hoy estuvimos discutiendo, la concentración del fármaco y cómo actúa en su sitio diana o en su receptor y el efecto que genera, la respuesta que genera a nivel clínico, que puede ser tóxica o puede ser terapéutica. Y aquí, hablando de terapéutica, que sería el efecto deseado, el efecto esperado, sería eficacia. Y esa es otra de las palabras que ustedes van a incorporar a su vocabulario, que es eficacia, refiriéndonos a la respuesta que esperamos. Cuando hablemos de potencia, estaríamos hablando de la concentración necesaria para generar esa respuesta, que era como lo que estábamos viendo en este caso, donde eso va a tener mucha relación con la KD.
que les dije, a una menor KD es más alta la afinidad del fármaco por el receptor, porque necesitas una concentración menor para generar el 50% de ocupación. Pero a una KD mayor vamos a tener un fármaco menos selectivo, menos potente, por lo tanto, porque necesitas una concentración mayor para obtener el 50% de ocupación de los receptores. ¿Queda claro hasta aquí? Sí, profa. Sí, profe. Sí, profesora. Bueno, hoy fue un poco intensa esta parte porque es bastante importante. Les digo, me comunico con ustedes para comentarles de alguna bibliografía. Bueno, por ejemplo, de Margarita tengo su WhatsApp. Le voy a mandar un mensaje y bueno, ella que se comunica con ustedes. ¿Por qué? Porque en algunos casos vamos a requerir algunas lecturas. Incluso yo les puedo pasar también estas lecturas a los archivos que tenemos disponibles. Y pues la próxima semana ya estaremos trabajando con los procesos directamente de absorción. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? A ver, los quiero ver. ¿Ya se durmieron? ¿Ya les dio sueño? No, profa. ¿Hasta aquí alguna duda? Al momento no, No, profa, ninguna duda. No, ¿Sí? profa. ¿Estuvo todo muy claro? Todo bien, profesora. Sí, Bueno, profesora, todo bien, profesora. la próxima clase les voy a preguntar. A ver si quedó tan claro, ¿ok? Pero sí, es importante que puedan tener disponible algunos textos de farmacología para que puedan hacer revisión de un poquito más de esto, ¿sí? Sí, profe. Sí, profa. Bueno, pues por hoy hemos concluido la clase. Si no tienen dudas o inquietudes, nos vemos la próxima semana y trabajaríamos absorción. Sí, profa, gracias. Muchas gracias, que tengan bonito fin de semana. Igualmente, profesora, gracias. Profa, igualmente. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós, profesora. Adiós.